Ahí está. Es una... Ahí está. Sí, la estamos grabando la clase. Perdón, arranqué con toda la introducción, pero bueno, la introducción más que nada son parroquiales y cuestiones de cómo vamos a trabajar. Todavía no se dijo ningún contenido. Con respecto a los condicionales, tomo esa pregunta para la clase que viene, o la vamos a responder por el mismo 24, porque es un tema que lo tiene que decidir la titular de la cátedra, con lo cual yo en principio creería que sí, pero no te puedo, si te digo una respuesta ahora te estaría mintiendo. Estefanía tiene una pregunta. Ahí. ¿Te di audio o no? Ahí te di audio. Estefanía, ¿querés preguntar algo? Ahí te di audio, Estefanía. ¿Querés preguntar o escribís por el chat? Ah, bien, perdón. Bárbaro. Bueno, seguimos. No, bueno, con respecto a eso, para la clase que viene te traigo una respuesta. ¿Cómo nos vamos a manejar? Nos vamos a manejar así. En principio están todos silenciados, porque, bueno, por una cuestión de orden y por ahí en las casas donde están, o en los lugares donde están conectados, puede haber ruidos que por ahí interfieren en la clase. Entonces, la metodología van a ser que están todos en silenciado, hablo yo, y en caso que tengan alguna consulta para hacer, en la parte donde dice participantes hay una opción que es levantar la mano. Ahí pueden levantar la mano, yo le doy audio y hacen la pregunta, o si no, directamente preguntan por escrito por el chat. Así que bueno, la idea va a ser así. Lo que vamos a hacer, si bien los prácticos ya están resueltos y tenemos que ir en la misma sintonía que está yendo la clase de teoría, es decir, abordando los mismos temas, para que también sea más claro, se entienda y que haya un acompañamiento y una relación entre la teoría y la práctica. Hoy lo que vamos a hacer va a ser un breve repaso del trabajo práctico número 3, que es el práctico que subimos la semana pasada, y un repaso del trabajo práctico que subió Iván, el profesor de la comisión 2, sobre del trabajo práctico número 4. El trabajo práctico número 4, el profesor subió sobre revelación y clasificación. Hoy únicamente vamos a ver de ese trabajo práctico revelación, ya que clasificación lo van a ir viendo en la teoría la semana que viene, y la idea que una vez que vean la teoría de clasificación, nosotros expliquemos el práctico de clasificación, que es también el práctico 4, sería el caso B, la parte B. La idea, bueno, esto ya lo digo desde ahora, igual se va a ir difundiendo por el AU24, y también a veces por el centro de estudiantes. Todos los viernes a esta hora yo voy a estar acá, así que ya tomémoslo como un hecho. Cambien. En vez de los viernes a las 10 de la mañana ir a la facultad del aula 06, todos los viernes a las 10 de la mañana vienen, se conectan a Zoom con el mismo ID que hoy. Así que bueno, la idea es, ¿alguna duda al respecto de lo que dije? Si no, ya, bueno, comenzamos. No sé si me queda algo más. Lo más probable, sí, me faltó algo, lo más probable es que terminada esta clase, en el fin de semana suba en el foro un espacio de preguntas, es decir, de qué duda tienen ustedes, que las vayan dejando ahí, para que también las vayan viendo todos los compañeros, y a medida que vayan teniendo dudas, ir poniéndolas una bajo la otra. Es decir, voy a crear el hilo, en el LAU 24 se llama tema de discusión, para que ustedes vayan cargando las preguntas ahí. ¿Con qué intenciones? Cosa de que el viernes que viene,
cuando arranquemos la clase, arranquemos directamente a despejar esas dudas. Yo, porque por ahí muchas veces en el momento no les surgen dudas, después se quedaron, cuando se pusieron a resolver el ejercicio y demás, les surgió de vuelta la duda. Entonces, cuando les surja algún problema, alguna inquietud o algo que no saben, lo cargan ahí en el espacio que voy a crear y a la clase siguiente lo resolvemos. Si es muy urgente, muchos me han mandado ya mail por consultas urgentes, así que me mandan un mail. Pero en caso de que no sea urgente, que sea alguna cuestión conceptual o cómo se encara un trabajo práctico, cualquier duda que le pueda llegar a surgir, lo anotan ahí también para un orden de la clase, y en la clase siguiente arrancamos con esas dudas. Posterior a eso, resolveríamos el trabajo práctico de esa semana. Que esta clase se cuelgue no significa que no se van a seguir cargando las demás clases. Es decir, todas las semanas vamos a seguir manejándonos con la misma metodología. Todas las semanas vamos a agregar una clase teórica y una clase práctica grabada, y además de eso agregamos estas clases sincrónicas, se llaman, en vivo, para resolver el trabajo práctico, para ir con menor intensidad que como se subió en el video, y que ustedes vayan sacándose las dudas que van teniendo. Pero bueno, si alguno tiene alguna duda, me dice, si no ya directamente arrancamos con el trabajo práctico número 3. Bien, a ver. Listo. Vamos a arrancar con el trabajo práctico número 3. Bien. Bueno, el trabajo práctico número 3 trataba sobre la igualdad contable básica, las variaciones patrimoniales y la determinación de resultados por diferencia patrimonial. Teníamos el caso 1, era de la tarea, era en base a los elementos patrimoniales detallados a continuación, pertenecientes a El Sol y el Mar SRL, responda el siguiente cuestionario. Bueno, dice que la empresa presenta la siguiente información al 1 de enero del 2019, es decir, día de inicio de las actividades. Ese día se crea la empresa. Dice que tiene inmuebles por 800.000 pesos, equipo de computación por 400.000 pesos, camioneta Renault Kangoo por 200.000 pesos, dinero en efectivo por 10.000 pesos, dinero depositado en cuenta corriente bancaria 50.000 pesos, toallas, sábanas y acolchados 95.000 pesos, jabones y artículos de tocador utilizar 5.000 pesos. Bien. Espérate, me avisa que tengo el chat. Bueno, no me deja ver el chat. Puede fallar. Ahí está. Listo. No, no eran preguntas. Así que bien. Y el cuestionario nos dice, determine la composición del activo y pasivo al 1 de enero de 2019 y cuantifique el patrimonio neto. Y plantee la igualdad contable. Para este práctico es fundamental que ustedes tengan en la cabeza, y para muchos prácticos que se vienen a continuación, tengan en la cabeza la igualdad contable básica, que es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Lo que tenemos que hacer en este práctico es sencillo. Dentro de todos estos componentes que tenemos acá, el inmueble, los equipos de computación, la camioneta, el dinero en efectivo, el dinero depositado en banco, las toallas y los jabones, es ver
es clasificar cada uno según si son activos, si son pasivos, si son patrimonio neto. Para esto lo que necesitamos saber es las definiciones de activo, las definiciones de pasivo, las definiciones de patrimonio neto. A grandes rasgos, que dijimos que era el activo, eran todos los bienes y derechos, propiedad del ente, que se le puede dar un valor y que también tienen posibilidad de generar ingresos en el futuro. ¿Qué era el pasivo? El pasivo son todas las obligaciones, ciertas o contingentes, que tiene el ente en un momento determinado y que se le puede dar un valor. Y habíamos dicho que el patrimonio neto era la diferencia entre el activo y el pasivo. En principio serían los aportes de los propietarios más los resultados, es decir, el capital más los resultados. Entonces, acá, como ya dijimos en la resolución que está subida en el A24, tenemos tanto los inmuebles, los equipos de computación, la camioneta, el dinero depositado, las toallas y los jabones, todos cumplen con las mismas características, todos son activos. ¿Por qué? Porque son todos propiedad del ente y se pueden cuantificar, es decir, se le puede dar un valor. Entonces, al hacer todos activos, significa que el pasivo, ¿a qué va a ser igual? Y el pasivo va a ser igual a 0. Por ende, si el activo es igual a la suma de todos estos componentes y el pasivo es igual a 0, ¿a cuánto va a ascender el patrimonio neto? Bueno, el patrimonio neto en este caso va a ser igual al activo. Me preguntan si tomo asistencia. Sí, yo después descargo todos los que están conectados y cuánto tiempo estuvo cada uno y demás, y va una asistencia. Pero en definitiva ya están, qué sé yo, esto es muy personal y por ahí en otras materias no es así. Pero esto para mi comisión, la clase es para ustedes. A mí sinceramente no me interesa que vengan cuántos vienen, cuántos no vienen. Si bien sí me gusta, porque también es una retroalimentación de cómo vienen las clases y demás, la asistencia es para ustedes. Es decir, ustedes ganan o pierden una clase viniendo o no viniendo. Así que el que la quiere escuchar, que la escuche. Si quieren dejar conectado y se van a tomar unos mates, o se van a otro lado, o se ponen a hacer gimnasia, o se ponen a jugar los jueguitos, o se ponen a estudiar otra materia, sinceramente yo no tengo manera de verificarlo. Así que en ese sentido, hagan lo que quieran. La clase está para aprovecharla. Si la quieren aprovechar, mejor. Si no la quieren aprovechar, ustedes ya son grandes y saben las decisiones que toman. No les voy a ir atrás diciendo no viniste, viniste, no viniste. En definitiva, a la larga se termina sabiendo quién presta atención a la clase, quién no presta atención a la clase, quién estudia en su casa y quién no estudia en su casa. Así que, por mi parte, no hay ningún problema. Asistencia sí, tomo, pero no voy a ir pasando lista, pero si esa era tu duda, la asistencia la voy a tomar así, no voy a ir pasando lista. Bueno, volvamos al práctico. Habíamos dicho que todos los elementos eran parte del activo. Por ende, el activo iba a ascender a 1.200.000 pesos. Por ende, el pasivo iba a ser igual a 0, y planteando la igualdad contable, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, tenemos que el activo, al ascender a 1.200.000 y el pasivo al ser igual a 0, nos queda que el patrimonio neto al 1 de enero de 2019 va a ser igual a 1.200.000 pesos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda al respecto? Este práctico sigue simple, con el simple hecho de tener la igualdad contable. Genial, Marcos. Al tener la igualdad contable, sale solo el práctico, es sencillo. De todos modos, sé que ustedes nunca tuvieron contabilidad, por ahí para mí puede parecer sencillo y no lo es tan así, porque también puede ser que yo no lo haya explicado bien y demás. Así que cualquier duda que tenga, por más pava que les resulte, pregúntenla, porque estamos acá para eso, para resolver. Entonces, traten de
de equivocarse ahora, preguntar ahora, esto tomámoslo como un entrenamiento. El partido todavía no empezó, esto es el entrenamiento, acá se pueden equivocar, acá pueden probar, pueden prueba y error, consultar y demás. En el momento del parcial ya no pueden preguntar, y ahí es donde se está jugando el partido. Así que pregunten, no tengan miedo, estoy para eso. Vamos al B. Dice, estamos hablando de la misma empresa, dice que luego de varias... Perfecto. Dice que luego de varias transacciones realizadas durante el mes de enero de 2019, la composición de los elementos patrimoniales del 31 de enero, es decir, pasó un mes, es la siguiente. Tenemos inmuebles, equipo de computación, camioneta, dinero en efectivo, dinero depositado en cuenta corriente bancaria, cupones de tarjeta de créditos a cobrar, señas cobradas por adelantado, sueldos a pagar, servicios de limpieza a pagar, toallas, jabones y deuda con proveedores. Bueno, acá nos empiezan a aparecer nuevos elementos, algunos se repiten, como es el caso del inmueble, el equipo de computación, la camioneta, el dinero en efectivo y el dinero en cuenta corriente. Nos aparece uno nuevo que es los cupones de tarjeta de crédito a cobrar. ¿Qué son los cupones de tarjeta de crédito a cobrar? La palabra a cobrar me está diciendo que el ente tiene un derecho para con un tercero de cobrar todas aquellas transacciones que ha hecho donde los clientes abonaron con tarjeta de crédito. Eligieron alguna modalidad de pago que la tarjeta de crédito, bueno, yo eso en algún momento lo voy a cobrar. Por ende, al ser un derecho, propiedad del ente que tenga un valor, va a formar parte del activo. Ahora tenemos las señas cobradas por adelantado. Las señas cobradas por adelantado, habíamos dicho que el dinero en ese momento recibe plata, el ente en ese momento recibe dinero, y con ese dinero tiene, digamos, una obligación que puede ser de dos maneras. Una es prestar el servicio o darle el bien a ese cliente que nos dio el dinero, o la otra obligación puede ser devolverle ese dinero en caso de que no se pueda prestar el servicio o dar el bien. Entonces, al tener ese dinero, al ente le genera una obligación, por ende, las señas cobradas por adelantado va a ser un pasivo. Los sueldos y cargas sociales a pagar es el dinero que el ente le debe a los empleados por los servicios prestados, como contraprestación del trabajo realizado, entonces va a ser un pasivo. Sábanas y toallas y jabones y demás, y artículos de tocar utilizar, habíamos dicho que forman parte del activo, y la deuda con proveedores es una deuda que tiene el ente, es decir, una obligación que tiene el ente con terceros, producto de la actividad principal que desarrolla. Por ende, es un pasivo. Acá me preguntan cuándo se apropian los resultados de las señas o adelantos. Los resultados se van a apropiar, igual lo vamos a ver más adelante en otro caso de este mismo práctico, creo. Los resultados se van a reconocer en el momento que se presta el servicio o se vende el bien. Es decir, cuando yo cobro por adelantado, voy a tener un activo que me incrementa y un pasivo que me incrementa. Cuando yo presto el servicio, ese pasivo se va a disminuir y ahí voy a reconocer el resultado positivo. También me preguntan si el parcial sigue siendo la fecha que nos habían dado. Eso lo dije al principio, no hay fecha todavía. Cuando se confirmen, ustedes van a ser los primeros que se van a enterar. No sé si entendió, Daniela, con respecto a la apropiación de los resultados. Igual lo vamos a ver más adelante, creo que es el caso 5 y el caso 6, pero en principio es así. Bueno, genial que se haya entendido. Y lo que nos preguntan este práctico es lo mismo que en el práctico anterior, y se le suma la pregunta. Tenemos determinar la magnitud del activo y del pasivo al 31 de enero de 2019 y cuantificar el patrimonio neto. Plantear la igualdad contable, habíamos dicho que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Y el tercer punto dice, teniendo en cuenta las igualdades determinadas el 1 de enero, es decir, lo que hicimos anteriormente, y el 31 de enero, lo que vamos a hacer ahora, nos pide si podríamos determinar si por dicho periodo existió resultado, y de haber existido, determinar su cuantía. Bueno, vayamos por parte. Con respecto a determinar el activo, bueno, tenemos que hacer la suma de los inmuebles, más los equipos en computación, la camioneta, el dinero en efectivo, el dinero depositado en cuenta corriente bancaria, los cupones de tarjeta de créditos, las toallas y los jabones.
para determinar el pasivo vamos a tener que sumar el monto de las señas cobradas por adelantado, los sueldos a pagar, y las cargas, sueldo y cargas sociales a pagar, los servicios de limpieza a pagar y la deuda con proveedores. Sumando esto, nos da que el activo asciende a 1.318.000 pesos y que el pasivo asciende a 70.000 pesos. Entonces planteamos la igualdad contable, donde nos dice que 1.318.000 pesos es igual a 70.000 pesos, más patrimonio neto. Entonces el patrimonio neto va a surgir de al activo restarle el pasivo, es decir, a 1.318.000 pesos, restarle los 70.000 pesos, y me va a quedar un patrimonio neto al 31 de enero de 2019 de 1.248.000 pesos. Y ahora nos pide que determinemos si durante ese periodo existió o no resultado. Entonces, para determinar si en dicho periodo existió o no existió resultado, lo vamos a determinar por diferencia patrimonial. ¿Qué es determinarlo por diferencia patrimonial? Es comparar el patrimonio neto al cierre versus el patrimonio neto al inicio. Siempre con el supuesto, acá vamos a ver el supuesto de que no hubo ni aportes ni retiro de los socios. Y ahora después de esto vamos a ver un ejemplo donde sí hay aportes y retiro de los socios. Entonces, yo tengo un patrimonio neto al cierre que es de 1.248.000 pesos, que es el que calculamos recién. Y un patrimonio neto al inicio de 1.200.000 pesos, que es el que calculamos en el ejercicio 1. Entonces, al comparar el patrimonio neto al cierre menos el patrimonio neto al inicio, nos da una diferencia de 48.000 pesos. Entonces, al no haber existido ni aporte ni retiro de los socios, me dice que durante ese periodo el ente arrojó un resultado de 48.000 pesos. No, ahí me pregunta Daniela en el chat si la seña la anoto también en el activo o solo en el pasivo. La seña la tenés que anotar en el activo porque ingresó dinero en efectivo. Es decir, al yo recibir una seña, a mí me dan dinero, por eso recibo la seña. Entonces, al darme dinero, es dinero en efectivo, es un activo que aumenta. Pero al mismo lado, como contrapartida de eso, me aumenta un pasivo, me aumenta una obligación, porque yo le voy a tener que prestar un servicio o o darle un bien a esa persona por el cual me hizo el adelanto, y en caso de que no pueda hacer eso, tengo la obligación de devolverle el dinero. Entonces, voy a tener un activo que aumenta y en contrapartida un pasivo también que aumenta por el mismo monto. Ahí vimos cómo sería la determinación de resultado por diferencia patrimonial sin aportes ni retiros. Ahora supongamos que tenemos aportes y retiros. Vamos a este Excel que tengo acá, con los mismos datos, básicamente. Tenemos un patrimonio neto al inicio, es decir, el 1 de enero de 2019, de 1.200.000 pesos, y un patrimonio neto al cierre, 31 de enero de 2019, de 1.248.000 pesos. Supongamos que hubo aportes durante ese periodo por 9.000 pesos por parte de los socios, y que también hubo retiros por parte de los socios en ese mismo periodo por 3.000 pesos. Entonces, la determinación del resultado del ejercicio por diferencia patrimonial va a ser, al igual que hicimos recién, comparar el patrimonio neto al cierre versus el patrimonio neto al inicio, y a eso restarle todos los aportes que hicieron los socios y sumarles todos los retiros que hicieron los socios para que me quede neteado el resultado de ese periodo. Entonces, llevándolo a números, tenemos que el patrimonio neto al cierre, es de 1.248.000 pesos. Tenemos que el patrimonio neto al inicio es de 1.200.000 pesos. Los aportes fueron de 9.000, los retiros fueron de 3.000. Por ende, el resultado de ese periodo, es decir, al 31 de enero del 2018, va a ser de 42.000 pesos. No va a ser el mismo, es decir, tengo el mismo patrimonio neto al inicio, tengo el mismo patrimonio neto al cierre, pero en el medio hubieron aportes y retiros. Entonces el resultado va a ser diferente. ¿Se entendió cómo está planteado el tema de calcular el resultado del periodo por diferencia patrimonial? Neteado sería sacarle todos los componentes que me están distorsionando el resultado.
Que yo no saque los aportes y que no sume los retiros, sería que yo no estoy distorsionando, yo estaría distorsionando el resultado del ejercicio. ¿Por qué? Porque en el medio hubo operaciones, pero dentro de esas operaciones, como yo estoy calculándolo por diferencia patrimonial, lo que tengo que ver son realmente las operaciones que me generaron resultados, que me modificaron el patrimonio por resultados que hubo durante el periodo. No la modificación del patrimonio porque los socios pusieron o retiraron dinero. Entonces, yo a eso lo tengo que sacar, lo tengo que segregar, tengo que netearlo, y para netearlo lo que hago es quitarle los aportes y sumarle los retiros. En el detalle anterior de pasivos y activos, la seña está solamente en el pasivo. No, claro, está bien. Por ahí no quedó claro eso. Me pregunta Nora Goni que en el detalle anterior de pasivos y activos la seña está solamente en el pasivo. Pasa lo siguiente. Espera que voy a compartir pantalla. Tenemos así. Acá tenemos las señas cobradas por adelantado. Las señas cobradas por adelantados es el pasivo. La contrapartida de esa cuenta va a ser dinero que me ingresó. Y el dinero que me ingresó es dinero en efectivo que lo tengo acá. Supongamos que estos 10.000 pesos están compuestos por estos 5.000 pesos que me ingresaron en efectivo, más dinero que vengo teniendo de la operatoria principal. Esto al 31 es una foto de lo que yo tengo. Es una foto de cuánto me valen los inmuebles, cuánto me valen los equipos de computación, cuánto vale la camioneta, cuánto dinero tengo en la caja, cuánto dinero tengo en el banco, qué tengo para cobrar, qué bienes tengo en el patrimonio para llevar a cabo mi actividad principal. Y por el otro lado ver también qué debo, qué no debo, qué tengo que pagar, qué no tengo que pagar. ¿Se entiende por qué las señas cobradas por adelantado están del lado del pasivo? Porque del lado del activo está representada con otro nombre, porque lo que me incrementó en el activo es el dinero en efectivo. Nosotros en contabilidad, y ahora cuando veamos registración, que no va a ser en esta clase, vamos a empezar a hablar de la partida doble. Que todo lo que incrementa de un lado de la ecuación, de la igualdad contable, tiene que incrementar de la misma manera, por el mismo monto, del otro lado de la igualdad contable. De la misma manera que todo lo que disminuya de un lado de la igualdad, tiene que disminuir de un lado de la igualdad. Contablemente hablando, todo incremento en activo va a ir acompañado de todo incremento en el pasivo o en el patrimonio neto, y toda disminución de activo va a ir acompañada de una disminución en el pasivo y o en el patrimonio neto por el mismo monto. No sé si queda claro eso. En este caso, me aumentó una deuda porque me ingresó dinero. Es decir, aumento dinero en efectivo por el lado del activo y aumento el pasivo con la cuenta señas cobradas por adelantado. No sé si se comprendió. Bien. Perfecto. Bárbaro. Continuemos. Caso 2. Nos dice, determinar las situaciones y operaciones enunciadas a continuación, pertenecientes al hotel, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y determinar las variaciones patrimoniales en cada situación u operación y exprese en forma de igualdad contable. Presentar la magnitud del activo, pasivo, patrimonio neto y demás. Bien, que lo voy a achicar porque no, tampoco tan chico. Ahí está. Porque tengo a ustedes en un costado y no podía ver todo el enunciado. ¿Qué nos pide acá? Entonces, determinar la variación patrimonial de cada operación o situación y expresarla en forma de igualdad contable. Ustedes vieron en teoría distintos tipos de variaciones patrimoniales. Pero bueno, en principio tenemos las cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas
Empecemos por las cualitativas, son las que modifican al patrimonio en composición, pero no en magnitud, y las cualitativas son las que modifican al patrimonio en composición y en magnitud. Por lo general, identificamos una operación, una variación patrimonial cualitativa cuando se modifica el patrimonio neto. El patrimonio neto se puede modificar por resultados o por aportes o retiros. Es decir, las variaciones patrimoniales cualitativas pueden ser con los socios o con terceros. Bien. Dicho esto, vayamos a la resolución del práctico. Nos dice que el 1 de marzo, el hotel Samana Sociedad Anónima comienza sus actividades con dinero en efectivo por 500.000 pesos, siendo su capital de dicho importe. ¿Qué pasa acá? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos que iniciamos nuestras actividades el 1 de marzo y los socios, es decir, los accionistas, porque estamos hablando de una sociedad anónima, aportan con dinero en efectivo 500.000 pesos, que va a ser el importe que va a formar parte del capital. Entonces, por un lado, al ente le ingresa dinero en efectivo, ¿cuánto? 500.000 pesos, y por el otro lado incrementa el capital. Al incrementar el capital, está modificando el patrimonio neto, lo está incrementando. Por ende, este tipo de variación patrimonial vendría a ser cuantitativa. Vendría a ser cuantitativa por una operación hecha con los propietarios. Bien. El 2 de marzo adquiere camas y somier por un importe de 200.000 pesos y sábanas y toallas por un importe de 50.000 pesos, abonando con dinero en efectivo. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Acá el ente se le va a incrementar el activo por 200.000 pesos más 50.000 pesos, es decir, por 250.000 pesos, porque compra bienes para llevar a cabo su actividad principal. Estamos hablando de un hotel, compra camas, somier y sábanas y toallas. Se supone que es para llevar a cabo la actividad principal, eso van a ser bienes que van a servir para que para que el ente desarrolle la actividad. Entonces, el patrimonio del ente va a hacer que se incremente el activo en 250.000 pesos, pero también va a disminuir el activo por el mismo monto. ¿Por qué? Porque dice que eso lo pago con dinero en efectivo. Entonces, me ingresa en bienes 250.000 pesos, que corresponden a somier y camas, y también a sábanas y toallas. Pero también en el mismo momento me está disminuyendo el activo por el mismo monto. ¿Por qué? Porque tengo 250.000 pesos menos en efectivo. ¿Cuánto tenía? Tenía 500.000, porque en la primera operación los socios al ente le pusieron 500.000 pesos. Ahora, con esos 500.000 pesos, voy a tener 250.000 pesos menos en efectivo, pero voy a tener 250.000 pesos más en bienes. Entonces, el patrimonio del ente se modificó y sigue siendo de 500.000 pesos. Lo que pasa es que antes lo tenía todo en efectivo y ahora tengo 250.000 pesos en efectivo y 250.000 pesos en bienes. Entonces, ¿cambió la magnitud del patrimonio neto? No, cambió únicamente la composición. Entonces, este tipo de variación patrimonial va a ser cualitativa, porque cambian la composición, pero no cambian la magnitud. Y planteado en términos de igualdad contable va a ser más activo, menos activo, igual a 0. En la primera, que no lo dije, va a ser más activo igual a más patrimonio neto. Igual después que digamos esto, lo voy a mostrar en la solución, igual ustedes ya la tienen. Nos dice que el 4 de marzo se adquieren elementos de limpieza y de tocador por 20.000 pesos en efectivo. La situación es similar a la del punto B. Adquiero elementos para limpiar y demás, y los pago en efectivo. Me va a aumentar el activo en 20.000 pesos y me va a disminuir el activo por el dinero en efectivo en 20.000 pesos. Entonces voy a tener una variación patrimonial cualitativa, por donde la igualdad contable sería más activo, menos activo, igual a 0. El 6 de marzo se recibe una donación de 5.000 pesos de la Cámara
de hoteles por el inicio de la temporada. Acá bien, el ente, perdón, sin hacer ningún esfuerzo adicional y demás, recibe dinero, es decir, la cámara hotelera me da 5.000 pesos en efectivo, entonces a mí me incrementa el activo, y como contrapartida no hice nada, no di nada, no presté nada, no hice nada, entonces eso me va a generar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque me va a variar en magnitud el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque voy a tener ahora 5.000 pesos más. En términos de igualdad contable, va a ser más activo igual a más patrimonio neto producto de un resultado positivo. Este tipo de operaciones es una variación patrimonial cuantitativa. Preguntaron algo en el chat. Las variaciones cuantitativas son las que pueden producir por operaciones propias y de terceros. Sí, con propietarios y con terceros. Por ejemplo, una cuantitativa con los propietarios fue el punto 1. Y una cuantitativa con terceros fue el punto que vimos recién, que recibimos la donación. Un concepto pago, pero por ahí que puede servir para un concepto mental. Cuantitativa viene de cuantía, de cantidad, y cualitativa viene de cualidad, de composición, y cuantitativa de magnitud. Vayamos al punto E. Durante el mes se prestaban servicios por 150.000 pesos, cobrando la totalidad en efectivo. Bien, acá el ente llevó a cabo su actividad principal y al llevar a cabo su actividad principal, eso produce un resultado positivo por la prestación del servicio y al mismo tiempo un incremento del activo por el cobro en efectivo, porque me ingresa dinero. ¿Qué pasa si no lo hubiese cobrado el dinero en efectivo? Y lo hubiese cobrado, no sé, me lo hubiesen dado a pagar a 30 días, también, lo hubiese cobrado a 30 días, también incrementa el activo. ¿Por qué? Porque tengo el derecho a cobrar. No entraría el patrimonio como dinero en efectivo, sino entraría como cuentas por cobrar o cupones de tarjetas de crédito a cobrar, como vimos en el práctico anterior. Bien, ¿se viene entendiendo por ahí? Bien, espera que ahí me preguntan. Dice, ¿por qué el caso anterior el resultado positivo es resultado positivo y no es el patrimonio positivo? Porque el patrimonio neto puede incrementar por dos razones, por aportes o por resultados positivos, y puede disminuir por dos razones, por retiros o por resultados negativos. Entonces, calculo que te estás refiriendo al punto D, donde recibe la donación de los 5.000 pesos. El patrimonio va, porque el ente en ese caso obtuvo una ganancia, es decir, obtuvo una ganancia por recibir esa donación. Y la igualdad contable en eso sería más activo igual a más, pueden poner más patrimonio neto y entre paréntesis resultado positivo, o pueden poner directamente más activo igual a resultado positivo. Profe, en el caso del parcial, mirá, por ejemplo, lo que pregunta Rosario, que en el parcial, si poner permutativa o modificativa. Nosotros acá en la materia lo vamos a explicar como cuantitativa y cualitativa. Si a vos te resulta más fácil utilizar los términos permutativa y modificativa, no está mal, todo lo contrario, está muy bien. Pero eso, déjalo a tu criterio, utilizar cualquiera de las dos menciones, que cualquiera de las dos también. Permutativas serían las cualitativas y modificativas serían las cuantitativas. Así que usa cualquiera de las dos, está bien. Acá en la cursada vamos a utilizar cuantitativa y cualitativa. En el E,
En el E también obtengo una ganancia, va a ser un resultado positivo, producto de mi actividad principal. El ente se dedica a, tiene un hotel. Bueno, el hotel tuvo huéspedes y por eso tuvo una ganancia de 150.000 pesos, que eso lo cobró en efectivo. Por ende, va a ser un resultado positivo por esa operación. Y la igualdad contable sería más activo, producto de que me incrementa por la entrada en el dinero en efectivo, igual a, también ahí pongan como quieran, más patrimonio neto, entre paréntesis resultado positivo, o directamente resultado positivo. Se entiende que el resultado positivo incrementa el patrimonio. El F dice que se recibe con fecha 31 de marzo la factura del lavadero todo limpio por un importe de 6.000 pesos, cuyo vencimiento opera el 10 de abril. Bueno, acá yo recibo una factura, por lo cual tengo, al recibir una factura y no pagarla, automáticamente me genera una obligación. ¿De qué? De pagarla. Por ende, voy a tener un pasivo. ¿Por qué importe? Por los 6.000 pesos. Y como contrapartida de eso voy a tener un resultado negativo, producto de este servicio que utilicé. Sería como un gasto para la empresa, para el ente. Entonces, voy a tener una variación, acá me va a disminuir el patrimonio neto, por ende, voy a tener una variación patrimonial cuantitativa y la igualdad contable sería 0 igual a más pasivo y menos patrimonio neto, entre paréntesis resultado negativo, o bien pueden poner 0 es igual a más pasivo más resultado negativo. Cualquiera de los dos estaría bien. Malena me pregunta, me dice no tenía internet, acabo de regresar, por eso recién me uno. No hay ningún problema, Malena. La clase está siendo grabada, si querés, después mirala. Por ahí va a ser un garrón, porque ya hace 50 minutos que estamos y todavía nos queda un tramo, pero sí, no hay ningún problema. Bienvenida. ¿Qué nos queda? El punto G. Para la atención de los huéspedes se consumieron elementos de limpieza y de tocador por 50.000 pesos. Acá lo mismo. Yo para atender a los huéspedes tuve que limpiar las habitaciones, darle jabón, darle shampoo, etc. Entonces, son elementos, son bienes que yo había comprado en su momento que se me van a ir consumiendo. Por ende, los voy a tener que ir dando de baja. Y para darlo de baja voy a tener que reconocer un resultado negativo, porque ahí me va a disminuir el patrimonio, porque ya esos bienes no los tengo más, y al mismo tiempo tengo que expresarlo a esos bienes que no están más. Si yo antes tenía artículos de limpieza y de tocador por cierto monto, ahora los voy a tener por menos, por 50.000 pesos menos. Entonces voy a tener que disminuir el activo. Voy a tener un resultado negativo por el consumo y un menor activo porque esos bienes ya no están más. Los tengo que, sería dar de baja de mi patrimonio. ¿Cómo quedaría expresada en la igualdad contable? Menos activo igual a menos patrimonio neto, entre paréntesis resultado negativo, o bien menos activo igual a resultado negativo. Es una variación patrimonial cuantitativa o modificativa. Y el último dice que se recibe el importe de 8.000 pesos por la reserva para vacaciones de invierno en julio, en efectivo. Acá lo mismo, ya lo veníamos viendo, esto no deja de ser un anticipo de clientes. Entonces, a mí me ingresa activo por un lado, es decir, me ingresa dinero en efectivo, pero al mismo tiempo se me genera una obligación de prestarle el servicio o devolverle el dinero en caso que no le pueda prestar el servicio. Entonces, acá no va a haber resultado porque todavía el servicio no se prestó, en ese momento se va a generar el resultado cuando el servicio se preste, pero en este momento lo que voy a tener es un incremento del activo por 8.000 pesos y por el mismo monto un incremento del pasivo porque tengo la obligación, como dije, de prestarle el servicio o devolverle el dinero en caso que no le pueda prestar ese servicio. La operación va a ser va a ser cualitativa, y la igualdad contable sería más activo
igual a más pasivo. ¿Qué tengo? Bueno, acá tengo todo lo que les dije recién, qué tipo de variación, si es con terceros o con los propietarios, o por hechos del contexto, y al mismo tiempo tenemos lo que nos pedía al principio. ¿Qué nos pedía al principio? Presente la magnitud del activo, del pasivo y del patrimonio neto al fin del periodo indicado. Con todas estas operaciones, lo que tienen que ir haciendo ustedes es ir anotando en una hoja aparte cómo fueron variando. Por ejemplo, yo tengo que dinero en efectivo, en la operación 1 me aumenta por 500.000 pesos. En la operación 2, dinero en efectivo me disminuye por 50.000 pesos. En la operación C, dinero en efectivo me disminuye por 20.000 pesos. En la operación 6, me aumenta por 5.000, en la operación D, perdón, me aumenta por 5.000 pesos. En la operación E, me aumenta por 150.000 pesos. En la operación F, no pasa nada. En la operación G, no pasa nada. Y en la operación H, me aumenta por 8.000 pesos. Entonces, hago esa suma y esas restas y tengo que llegar al valor de que dinero en efectivo me va a dar determinado monto, que lo tengo en otro archivo que no lo abrí, creo. Y así voy a tener que hacer con todos los elementos que forman parte del activo. Acá lo tengo. Por ejemplo, tengo dinero en efectivo que me asciende a 393.000 pesos. Otra cuenta del activo que teníamos eran las camas y los somier, que me aumentaba por 20.000 pesos. Otra cuenta del activo eran las sábanas y las toallas, de lo que estaba en la operación B, que me aumenta por 50.000 pesos. Elementos de limpieza. Bueno, acá se ve que venía con algo acumulado, pero bueno, me da negativo, menos 30.000. Por ahí no tendría que ser así, pero bueno, hagámoslo de esa manera para que me termine dando el resultado. Pero esto, el enunciado nos lleva a esto, pero nunca podría dar negativo elemento de limpieza. Pero bueno, matemáticamente el enunciado nos está llevando a esto. Otro elemento del activo vamos a tener, no hay ningún elemento más del activo. Entonces vamos a sumar el dinero en efectivo, más las camas, más las sábanas, más los elementos de limpieza, y tenemos que llegar a que el activo me va a dar 613.000 pesos. Después de pasivo, ¿qué tenía? De pasivo teníamos los gastos del lavadero a pagar por 6.000 pesos, junto de la operación F, y el anticipo de cliente de la última operación de la H por 8.000 pesos. Entonces, el pasivo, ¿cuánto me va a ascender? El pasivo me va a ascender a 14.000 pesos. ¿El patrimonio neto cuánto tengo? Y el patrimonio neto tengo los 50.000 pesos del aporte inicial, más los resultados positivos, 5.000 pesos y 150.000 pesos, menos resultados negativos, 6.000 pesos de la operación F y 50.000 pesos de la operación G. Cuando hago esa suma, va a arrojar un patrimonio neto de 599.000 pesos. Hago luego esto, compruebo. ¿Cómo? Compruebo que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio neto, la igualdad contable. Entonces tengo que el activo, 613.000 pesos, tiene que ser igual a 14.000 más 599.000. Hago la suma y me da que 613 es igual a 613. Con lo cual ahí corroboro el ejercicio está bien. No sé qué estoy compartiendo, así que voy a ir acá. Ahí está. Bien. ¿Se entendió? Cómo calculamos el total del activo, cómo calculamos el total del pasivo, cómo calculamos el patrimonio neto. Perfecto. Después váyanlo viendo. En la resolución del práctico que está cargada, creo que también subí ese Excel. No recuerdo bien si en el video o en el otro, bueno, pero cualquier cosa me lo piden, no hay ningún tipo de problema.
Ahora vamos al caso 3. Dice, de acuerdo a ver, se lo voy a correr acá. No me deja correr. Sí, me deja correr. Me dice, de acuerdo a la variación patrimonial que se presenta en el cuadro adjunto, de un ejemplo para cada una y determine de qué tipo es la misma, si es cuantitativa o cualitativa del patrimonio. Y qué operación representa, si con terceros o con los propietarios. Bueno, esto no es nada más que lo que ya veníamos haciendo, pero visto desde otro lado. Tenemos que la variación patrimonial me aumenta el activo y me disminuye el activo. ¿Qué me está dando acá? Me está dando por escrito cómo sería la igualdad contable. Acá sería igual a poner más A igual a más A menos A igual a 0. En el de abajo que dice me aumenta el activo, aumento el pasivo, sería poner igual a más A igual a más P. Sería lo mismo, me está dando por escrito cómo es la igualdad contable, cómo está expresada la variación patrimonial en igualdad contable. Entonces yo tengo un aumento de activo y una disminución de activo. ¿Por qué tipo de operación se me puede dar? Y se me puede dar, yo encontré, porque se deposita dinero en efectivo en la cuenta corriente bancaria. Pero también puede ser que compro mercadería y la pago en efectivo. Aumenta el activo porque compré mercadería y me disminuye el activo porque la pagué en efectivo. Es decir, ingresa mercadería y disminuye efectivo. La operación cambia en composición, pero no en magnitud, por ende el tipo de variación es cualitativa y es por operación hechas con terceros. Y así con todas. No sé si tiene sentido ir haciendo una por una. No sé si tuvieron alguna duda con este práctico. Si no, vamos por ahí con el trabajo número práctico, con el caso 4, que es el que le di de ver, y por ahí algunos tienen que tener una duda. Díganme ustedes acá por chat si necesitan profundizar en este o vamos directamente al caso 4. Bien, vamos al 4. Si después alguien tiene alguna duda y demás, cuando lo estuvo revisando, me dice y listo. Bien, vamos al caso 4. Caso 4. ¿Lo ven, no? Sí, está compartido. ¿Qué me dice el caso 4 del trabajo práctico 3? Me dice, considerando las operaciones enunciadas a continuación, para una misma empresa, determinar si existe variación patrimonial y, en caso afirmativo, expresarla en igualdad patrimonial contable. Indicar si se trata de una operación con los propietarios o con terceros y si se trata de una operación neutra. Para la constitución de una empresa y para cada operación, completar los cuadros exponiendo la composición y magnitud del patrimonio luego de cada operación. Esto quiero achicar. Perfecto. Un poquito más grande puede ser. Ahí está, impecable. Bien. Tenemos inicio de actividades. Dice, se constituye la empresa 1 con un capital de 100.000 pesos, aportado en efectivo por sus 3 socios. Es decir, la variación patrimonial expresada en igualdad contable va a ser, me incrementa el activo. ¿Por qué? Porque entra en dinero en efectivo y, por ende, me va a aumentar el patrimonio neto en concepto de capital por el aporte de los socios. El tipo de variación va a ser cuantitativa porque el patrimonio me modifica en composición y en magnitud. Y visto desde el lado del estado de situación, voy a tener que el activo me va a incrementar en 100.000 pesos, el pasivo va a ser 0 y el patrimonio neto va a estar compuesto por el capital social, que va a ser el aporte, de 100.000 pesos. Entonces, el total del patrimonio neto va a ser de 100.000 pesos
y el total del pasivo más el patrimonio neto, que corrobora que sea igual al activo, va a ser de 100.000 pesos. Las operaciones neutras son las que no generan ningún tipo de variación patrimonial. Las operaciones neutras no generan ni variación patrimonial ni cualitativas ni cuantitativas. Por ende, no se modifica el patrimonio. Bueno, el tema de la constitución de la empresa sería así. La siguiente operación dice: se adquieren bienes destinados al consumo por 30.000 pesos que se reciben en el momento y se abonan en efectivo. Entonces, este es un ejemplo claro de compra de bienes. Compro bienes, me aumenta el activo porque ingresan esos bienes al patrimonio, pero por el otro lado me disminuye el activo también porque tengo menos dinero en efectivo porque lo pago en ese momento. Entonces, la operación, este tipo de operación, ¿me hace modificar el patrimonio neto? Sí, en composición, pero no en magnitud, porque me ingresan 30.000, me ingresan bienes por 30.000 y me disminuye también el activo por 30.000. Entonces, la variación va a ser cualitativa. Visto acá en el estado, voy a seguir dinero en efectivo, voy a tener menos. Recuerden que tenía 100, hago 30, por ende, en menos 30 son 70, y me van a ingresar bienes destinados al consumo por 30. Fíjense, sigue siendo de 100.000 pesos, como tenía antes. Pasivo no tengo, sigo sin tener pasivo, y el capital no se modifica. Por eso, la variación es cualitativa. El patrimonio neto se modifica en su composición. ¿Por qué? Porque antes tenía todo en efectivo. Ahora tengo parte en efectivo y parte en bienes de consumo. Y en magnitud no se modifica porque sigo teniendo patrimonio de 100.000 pesos. Vamos a siguiente punto. Dice: se compra una camioneta para traslado por 40.000 pesos a plazo. A plazo quiere decir que no lo pago en el momento, que lo voy a pagar más adelante. Entonces, me va a aumentar el activo porque me va a ingresar al patrimonio una camioneta por 40.000 pesos, es decir, incrementa el activo, y en contrapartida voy a tener una deuda, voy a tener una obligación con un tercero que va a ser el día de mañana pagarle esa camioneta. Es decir, me va a incrementar el pasivo por el mismo valor por 40.000 pesos. Voy a seguir teniendo dinero en efectivo por 70.000 pesos, porque no toco el dinero en efectivo. Voy a tener bienes destinados al consumo por 30.000 pesos, eso no se toca. Y ahora se me va a incrementar una camioneta por 40.000 pesos. El activo ahora va a ascender a 140.000 pesos. Pero ahora me figura algo más. En el pasivo voy a tener la deuda por la compra de la camioneta por estos 40.000 pesos. Por ende, voy a tener un total de pasivo de 40.000 pesos, y el patrimonio neto sigue siendo el mismo, compuesto por el capital social por 100.000 pesos. Entonces yo tengo que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto, y 140.000 pesos es igual a 40 más 100. Entonces, la igualdad contable me termina dando. Pero fíjense que el patrimonio neto sigue siendo el mismo, sigue siendo de 100.000 pesos, como tenía al inicio del ejercicio. Entonces, ¿hay algún tipo de variación por esta operación? Sí, hay una variación. Es una variación cualitativa, porque el patrimonio en magnitud no se modifica. En magnitud, el patrimonio neto sigue siendo de 100.000. El patrimonio neto del ente sigue siendo de 100.000. Lo que va a cambiar va a ser la magnitud. Ya no tengo más 100.000 pesos en efectivo. Ahora tengo 70.000 en efectivo, 30 en bienes, 40 en camioneta. Tengo pasivos y demás. Pero el patrimonio neto, como ven acá, no se va a modificar. Ahora dice que se reciben 3.000 pesos en concepto de un subsidio estatal por la promoción del turismo en Argentina. Ahora bien, yo tengo que me incrementa el activo. ¿Por qué me incrementa el activo? Porque tengo dinero en efectivo que ingresa a mi patrimonio. Y como contrapartida, el patrimonio neto ahora sí va a aumentar producto de un resultado positivo. Entonces,
Dinero en efectivo tenía 70, ahora voy a tener 73 porque me ingresaron 3.000. Bienes destinados al consumo no se modifica y camionetas no se modifica, sigue teniendo 30 y 40 respectivamente. Pero el total del activo ahora va a ascender a 143 mil pesos. El pasivo, voy a seguir teniendo la deuda por la compra de la camioneta porque todavía no pagué nada, sigo teniendo un pasivo de 40 mil pesos, y ahora el patrimonio neto va a sufrir una modificación. Sigo teniendo el mismo capital social de 100 mil pesos, pero ahora voy a tener resultados positivos por 3 mil pesos. Entonces ahora el patrimonio neto asciende a 103 mil pesos, cuando originalmente lo tenía en 100 mil pesos. Entonces, por este tipo de operación, ¿va a haber una variación patrimonial? Sí, va a haber una variación patrimonial en composición y en magnitud. ¿Por qué? Porque modifica la magnitud del patrimonio neto, pasa de 100 a 103. Entonces, la variación patrimonial va a ser cuantitativa. Compruebo que esto esté bien con la igualdad contable. Tengo un activo de 143, un pasivo de 40 y un patrimonio neto de 103. Hago la igualdad y me da que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y ahí termina el trabajo práctico, el caso 4 de este trabajo práctico. A ver, que habían escrito por el chat. Un ejemplo de operaciones neutras puede ser, se contrata a un empleado hoy, 10 de abril, se contrata a un empleado para que empiece a cumplir funciones a partir del 1 de mayo. Entonces, la simple contratación de un empleado no genera una variación patrimonial. Va a empezar a generar variaciones patrimoniales cuando el empleado empiece a trabajar y yo le empiece a deber el sueldo, por ejemplo. Pero en este caso no generaría ningún tipo de variación patrimonial, sería neutra. Acá iPhone me pregunta si siempre los ejercicios los tomo como un todo, o sea, si siempre va a estar relacionado con el primero. Yo lo que hice acá, a lo que entiendo que va tu pregunta, es si el inicio de actividades tiene que ver con la operación 1, si tiene que ver con la operación 2, si tiene que ver con la operación 3, o son cosas que van pasando como cosas aisladas. Yo lo que hice, lo podés tomar como un todo, lo podés tomar como casos aislados, que en definitiva la variación patrimonial la vas a poder identificar bien. Yo lo hice así, como un todo, para que ustedes vayan viendo cómo va evolucionando el patrimonio neto, o cómo se va quedando estático el patrimonio neto, en base a los tipos de operaciones. Pero puede ser, yo vi que algunos lo hicieron como cosas separadas, y no está mal, no está mal. Pero bueno, esto está como, siento yo, como más ilustrativo de cómo va evolucionando y cómo va avanzando el ente en base a cómo va desarrollando sus actividades principales, y todos los hechos económicos que surgen, cómo van haciendo variar el patrimonio neto del ente y qué tipo de variaciones son. Y que quede bien reflejado si son variaciones con cuantitativas o cualitativas, si se modifican composición y magnitud o únicamente en composición. Sí, pregunta Nora si se puede expresar la variación patrimonial como más activo es igual a más patrimonio neto, en el último caso. Espera que no recuerdo cuál es el último caso, pero ya te digo. El último caso, este. Sí, podés expresarlo como más activo igual a más patrimonio neto. Lo que yo tendrías que poner al lado del patrimonio neto, entre paréntesis, un resultado positivo, que incrementa el patrimonio neto producto de un resultado positivo, lo que te va a estar dando el indicio de que el incremento en ese patrimonio neto fue producto de un resultado por operaciones con tercero y que no fue un aporte hecho por un socio. Pero sí, está bien. Va con la misma lógica como veníamos diciendo recién, de que se pueden plantear de esas dos maneras. Más activo es igual a más patrimonio neto por resultado positivo, o, como puse acá, más activo igual a resultado positivo. De las dos maneras, para mí está bien.
¿Alguna duda con el caso 4 de este trabajo práctico? Era el que tenían que hacer de deber, muchos por ahí, muchos los entregaron, fueron más los que entregaron por suerte que los que no entregaron, fueron muy pocos los que no entregaron, y bueno, por ahí en la mayoría de los casos estuvieron relativamente bien. Bien, ¿qué me preguntaron? Un aporte. Sofía me pregunta, ¿por qué no disminuye el capital del patrimonio neto si es un aporte en efectivo que cambia en el activo? No entiendo la consulta, pero me calculo que te referís a el primer caso, con el aporte. Dice, se constituye la empresa con un capital de 100.000 pesos aportándolo en efectivo. Es decir, la empresa no existe. Se juntan 2 personas, 3 personas, 10 personas y dicen, bueno, vamos a crear una sociedad, vamos a crear una empresa, vamos a crear un ente, pero para que este ente funcione vamos a tener que poner entre todos 100.000 pesos. Entonces, esos 100.000 pesos va a ser el capital que va a tener el ente. Y ese capital que tiene el ente, ese patrimonio neto que tiene el ente, es esto. ¿Y en qué va a estar expresado? En dinero en efectivo. Por eso incrementa el dinero en efectivo. Puede ser que los socios digan, no, yo no tengo 100.000 pesos, o no tengo mi parte. Entonces aporto una camioneta que vale 40.000 pesos. Entonces el activo en ese momento va a ser 60.000 pesos en efectivo y 40.000 pesos en capital, porque el aporte lo hizo en especie y no lo hizo en efectivo. No sé si esa era particularmente la duda. Graciela me dijo que no lo entregó, pero no importa. Si no lo entregaste, todavía lo puedes hacer. Así que si lo tenés hecho, mucho sentido ya no tiene, pero para la próxima no hay problema. No, porque el capital sigue siendo lo mismo, porque fíjate, bueno, acá no tenemos ningún caso que disminuya el activo, pero sí, tenemos que disminuir el activo. Tenemos el caso, el segundo, donde compran los bienes para el consumo. Me disminuye el activo en 70.000 pesos, pero me aumenta el activo también en el mismo importe. Es decir, el activo no se modifica, el activo no disminuye. Entonces, no va a haber una disminución del patrimonio neto, porque el tipo de variación, de la única manera que puede modificarse el patrimonio neto va a ser por resultados, positivos o negativos. Si son positivos va a aumentar el patrimonio neto, si son negativos va a disminuir, o por aportes de los socios o retiros de los socios. Es decir, si los socios aportan más, va a aumentar el patrimonio neto. Si aportan menos, es decir, si retiran, perdón, si retiran, va a disminuir el patrimonio neto. Supongamos que en tal fecha uno de los socios decide, no sé, retirar 10.000 pesos. Y bueno, ahí me va a disminuir el activo por 10.000 pesos porque voy a tener menos dinero en efectivo, es decir, el activo va a tener 10.000 pesos menos, y por ende, en contrapartida, el capital social también se va a ver disminuido por el mismo monto. Entonces el patrimonio neto va a estar disminuido. Y eso no va a dejar de ser una operación cualitativa también, donde voy a tener una igualdad contable que diga menos activo igual a menos patrimonio neto. Pero es por eso. Bien, genial, Sofía. Sigamos. Vamos a el caso 5. Por lo menos tiene una pareja para tener. Alguien está hablando y no se escucha bien. Si querés escribir por ahí mejor.
Bien, vamos al caso 5. Así, joyo. El caso 5 nos dice, indique si en la fecha en la que se presentan los siguientes hechos económicos se genera o no resultado. En caso de generar resultado, indique el mes en el que se imputa. Bueno, esto va más que nada con el concepto de apropiación de resultados, en qué momento se apropian los resultados y, bueno, que ustedes sepan identificar qué tipo de operaciones generan o no generan resultados y en caso de que generen, en qué periodo, a qué periodo van a corresponder. Es un práctico que parece sencillo, pero cuando se empieza a resolver empiezan a surgir dudas, con lo cual está bueno que ustedes también después en su casa lo ejerciten bien, se lo pongan a hacer solo y vean bien las cuestiones conceptuales de este trabajo práctico, que no es algo menor, que están en, no me acuerdo si en la primera, creo que en la primera clase teórica, o en la segunda, creo que en la primera, pero bueno. Vayamos al práctico. Nos dice que el 2 de enero de 2019 se constituye la agencia de turismo La Paloma Tour SRL, integrando cada uno de los socios 10.000 pesos en efectivo. ¿Eso genera resultado? No, no va a generar resultado. Me va a generar un incremento en el patrimonio neto, porque los socios van a van a dar dinero en efectivo, pero ese incremento de patrimonio neto va a estar dado por un aporte de los socios, no por un resultado. Entonces esa operación no me va a generar resultado. El 3 de enero de 2019 se adquieren mobiliarios para la agencia a pagar el 31 de marzo por 20.000 pesos. Que yo adquiera mobiliarios a pagar no es una operación que no me va a generar resultados. ¿Por qué? Porque yo voy a adquirir esos mobiliarios, es decir, voy a aumentar mis activos por 20.000 pesos y por el mismo monto me va a aumentar el pasivo. Es decir, voy a tener una obligación con un tercero de pagar esos mobiliarios. Va a ser una operación que no va a generar ningún tipo de resultados. La operación 3 nos dice que el 10 de enero de 2019 se cobra por adelantado señas a fin de reservar el paquete turístico para el mes de mayo por 50.000 pesos. Ya algo hablamos hoy, esa operación no me va a generar resultados porque lo que me va a generar va a ser un incremento del activo por 50.000 pesos y por el mismo monto un incremento del pasivo, porque yo voy a tener la obligación, como ente, de prestar ese servicio y en caso de que no preste ese servicio, devolverle el dinero. Esa operación así no genera resultado hoy. En mayo, cuando yo preste ese servicio, sí voy a tener un resultado por ese servicio prestado. Va a ser un resultado positivo por esos 50.000 pesos. Pero hoy, 10 de enero de 2019, no hay resultados en esa operación. ¿Cuándo lo va a haber? En mayo voy a tener que reconocer ese resultado. El 28 de enero de 2019, dice, se concreta la venta de un viaje a La Pedrera, Uruguay, cobrando la totalidad del mismo en efectivo en 30.000 pesos. La comisión correspondiente a la agencia de 10.000 pesos, es del 10%, dado que la misma actúa como intermediaria. Esta operación sí va a generar resultados y la misma es del mes de enero de 2019. ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy haciendo es vendiéndole a un cliente un viaje. Es decir, estoy concretando mi actividad principal de agencia de turismo y al llevar a cabo mi actividad principal, al brindar ese servicio, al concretar el viaje, esa misma operación me va a estar generando un resultado. Después me dice que la operación 5, el 20 de febrero de 2019, por la venta de ese viaje, deposito en la cuenta corriente de la agencia mayorista el importe neto de la operación del 28. Es decir, lo que hago el 20 de febrero es pagarle ese 10% de comisión, porque yo actúo como intermediario, a la empresa que me lo dio. Yo eso en su momento lo compré y ahora lo estoy pagando. Es decir, lo que voy a estar haciendo va a ser estar cancelando
un pasivo que tengo y los cancelo con otro activo. Es decir, va a haber una variación patrimonial cualitativa donde disminuye un activo y disminuye un pasivo. El punto 6, se devuelve el 10% de la seña recibida. El 10 de enero de 2019 se cancela una de las reservaciones. Eso tampoco va a generar resultado, porque devuelvo la seña porque todavía no generé la venta. Si yo ya hubiese generado la venta y tengo que devolver dinero en efectivo, ahí sí va a disminuir el resultado positivo, pero como en este caso no pasó nada, yo únicamente recibí la plata, entonces lo que hago, me cancelaron, me habían dado una seña, le devuelvo el 10%, se me va a disminuir el activo, pero no, y también se me va a disminuir ese pasivo. No me va a generar un resultado ese tipo de operación. El 1 de marzo del 2019, la agencia de viajes abonó a un publicista 2.000 pesos en efectivo por haber captado clientes durante el mes de febrero. Bien, esto es un gasto de publicidad que tiene el ente, y al tener un gasto de publicidad, eso sí genera un resultado, va a ser un resultado negativo, y va a corresponder al mes de febrero. ¿Por qué? Porque el publicista prestó servicios durante ese mes, por más que yo lo haya abonado el 1 de marzo. El resultado es de febrero, el pago es de marzo. Pero acá lo que estamos viendo es ver de a qué periodo se imputa el resultado se imputa al mes de febrero. ¿Por cuál vamos? El 8. El 3 de marzo de 2019 se adquieren artículos de oficina para ser utilizados durante los próximos 10 días en efectivo por 500 pesos. Eso genera resultado y va a corresponder al mes de marzo. ¿Por qué va a generar resultado? Porque los voy a consumir en los 10 días, no me va a durar ni siquiera un mes. Por eso no los puedo llevar al activo. Va a ser como un gasto de papelería, gasto de artículo de oficina. Va a ser un resultado negativo y va a estar disminuyendo un activo porque lo pago en efectivo. Va a ser, la igualdad va a ser menos activo igual a resultado negativo. Si yo compro artículos para ser consumidos durante el ejercicio y demás, los puedo poner en el activo y a medida que los voy utilizando y se van consumiendo, los voy a ir sacando del activo, los voy a ir dando de baja el activo, pero en este caso, como ya me aclara que se van a consumir dentro de los próximos 10 días, no es necesario ponerlo como activo, hay que cargarlo directamente como un resultado negativo. Bien. Me deja ver acá. Bien. ¿Qué más tengo? Dice que el 10 de marzo se recibe la factura de luz perteneciente al mes de febrero de 2019, con vencimiento el 2 de abril, por 2.200 pesos. Eso me va a generar un resultado, porque acá yo tengo que manifestar el consumo de energía eléctrica, es decir, el consumo de luz, y ese resultado va a ser un resultado negativo. ¿Y a qué mes va a corresponder? Va a corresponder al mes de febrero. ¿Por qué? Porque yo la luz la utilicé y la consumí durante el mes de febrero. No me importa cuándo llegó la factura y no me importa cuándo vence. Yo me entero seguramente cuando me llega la factura, pero yo sé que consumí energía durante el desarrollo de mi actividad porque prendía la luz, prendía la heladera, prendía los aire acondicionados, andaban los ascensores, etc. Así que el resultado va a corresponder al mes de febrero. Esto ténganlo en claro porque siempre es una pregunta que se hace de qué periodo es el resultado, por ejemplo, en este caso concreto, la operación 9, que dice que el 10 de marzo se recibe la factura de luz perteneciente a febrero, pero se recibe en marzo y vence en abril. No importa, ni cuándo la recibo ni cuándo se vence. El vencimiento me va a servir para ver hasta cuándo la voy a pagar, o hasta cuándo tengo tiempo de pagarla, pero el resultado es de febrero porque yo la energía la consumí en febrero. El 10 de abril, la operación 10, el 10 de abril de 2019 se cobran 60.000 pesos en efectivo por un viaje a realizarse
a realizarse a las cataratas del Iguazú el 2 de mayo de 2019. Lo mismo, esto no deja de ser un anticipo de clientes. Cobro 60.000 pesos, es decir, me incrementa el activo en 60.000 pesos, y al mismo tiempo el ente tiene una obligación de prestar ese servicio o devolver el dinero en caso que no se lo pueda prestar, pero el resultado recién se va a generar el 2 de mayo. Entonces, va a ser una operación cualitativa, más activo igual a más pasivo, y no va a haber resultados el 10 de abril. Sí va a haber resultados el 2 de mayo, si todo sigue así. La última operación, la operación 11, dice que el 12 de abril se abonan 30.000 pesos por adelantado al hotel correspondiente, los servicios que él mismo prestará a los pasajeros por el viaje a concretarse el 2 de mayo. Tampoco. Acá es un adelanto que yo le hago a un proveedor mío, en este caso el hotel, porque recordemos que nos aclaraba recién el ejercicio que nosotros éramos intermediarios. Contratábamos, recibíamos pedido del cliente, contratábamos a hoteles, a agencias y demás, y prestábamos el servicio. Lo que yo estoy haciendo es pagar por adelantado el hotel que va a utilizar mi cliente. Entonces, al yo pagar por adelantado, por un lado me disminuye el activo porque se me van 30.000 pesos en efectivo, pero por el otro lado me incrementa el derecho a que el ente utilice ese hotel a partir del 2 de mayo. ¿El ente va a utilizar el hotel? No, lo va a terminar utilizando nuestro cliente a través de nuestro ente. No sé si se entendió este trabajo práctico, pero bueno, básicamente lo que había que hacer es eso. Y el caso 6 es igual. Por ahí se lo dejo para que lo vayan haciendo ustedes. No sé si tuvieron alguna duda con algún caso en particular, con el caso 6. Si no, ya pasamos al trabajo práctico número 4. Fue bastante claro, dice Marcos. Bueno, gracias Marcos. Si quieren pasamos al trabajo práctico 4, que es el que vamos a ver nada más que el caso A, que es el caso donde vamos a ver el tema de revelación. Cualquier cosa me consultan. Vamos, el caso 6 es similar, no hay nada nuevo. Mírenlo y si tienen alguna duda me preguntan después. Perdón, profesor, mi conexión no fue buena hoy, no pasa nada. Es entendible, igual la clase va a estar subida, así que cualquier cosa la puedes volver a ver. Cuando tengas mejor conexión. Pero bueno, son cosas que pueden pasar con la tecnología, no tener buena conexión. A veces a mí me pasa, imagino que a ustedes también, y todo el sistema educativo se trasladó a las redes, con lo cual el ancho de banda a nivel país se ve saturado. Así que bueno, vayamos ahora al trabajo práctico número 4, parte A, entrada de datos comprobantes, caso 1. Bien, para arrancar este trabajo práctico, primero, ustedes ya en teoría vieron lo que es el proceso contable, y que el proceso contable, de cuántas etapas consta. Y el proceso contable tiene 5 etapas. La primera etapa, que es la que vamos a ver hoy, es registración. Tenemos una segunda etapa, que es clasificación. Tercera etapa, valuación. Cuarta etapa, registración. Y quinta etapa, exposición. Entonces, nosotros sabemos que el proceso contable son secuencia de acciones que permiten que los datos sobre el patrimonio y sus cambios se transformen en información, con la intención que la misma sirva de suministro para tomar decisiones. Para que un dato se transforme en información, la contabilidad lo que utiliza son diferentes etapas que van encadenadas,
que permiten captar esos datos, procesarlos y poder transmitírselo a sus destinatarios, es decir, a los usuarios de la información contable, de una manera donde, que la puedan entender, es decir, con un lenguaje específico y ordenada de una manera determinada. Habíamos dicho que el proceso contable consta de 5 etapas, y hoy vamos a ver la primera, que es revelación. Igual todo esto es una muy breve introducción teórica, que lo tienen más detallado y más profundizado en la teoría. ¿Qué es revelación? En algunos libros los pueden encontrar también como captación de datos. Bueno, es la primera etapa del proceso contable, como dije recién, y acá es donde se toma conocimiento, donde el ente toma conocimiento de la existencia de un hecho contable, de un hecho económico, que puede afectar, o que afecta o que puede afectar el patrimonio de un ente. Hay un concepto clave que nosotros vamos a ver en esta etapa de registración, que el concepto clave va a ser comprobantes, como lo dice acá el ejercicio, entrada de datos, comprobantes. Comprobantes es un concepto clave porque ¿para qué sirve el comprobante? Lo pueden encontrar como comprobante o como documentación respaldatoria también. ¿Para qué sirve? Y a mí me sirve como fuente de información, al ente le sirve como fuente de información, porque todo lo que va a hacer el ente, todos los datos que va a transformar en información, van a salir de algún tipo de comprobante, y también nos sirve como prueba, es decir, como prueba documental de que determinado hecho es verídico. Si a mí un ente me dice, si viene, por ejemplo, la AFIP, me dice, vos estás mintiendo en los gastos que tenés, estás poniendo gastos de más, le digo, no, los gastos son todos estos que yo tengo, acá están todas las facturas de los gastos que efectúo. Entonces, ahí yo estoy respaldando las operaciones que en su momento hice y que terminé comunicando. ¿Y qué tipos de comprobante conocen ustedes? Bueno, está la factura, está el recibo, está el remito, pueden tener una nota de crédito, una nota de débito. Tanto la nota de crédito como la de débito pueden ser comercial o bancarias. Eso está bueno que por ahí que lo estudien bien, qué es una factura, qué es un remito, qué es un recibo, qué es una nota de crédito, qué es una nota de débito, para saber bien qué tipo de documentación hay y para qué sirve cada una. Y también el concepto de que no es lo mismo una factura original que una factura duplicada. Por lo general, yo, al saber si la documentación es el original o el duplicado, me da el indicio de quién emitió ese comprobante. ¿Por qué? Porque el que emite el comprobante siempre se queda con el duplicado. Y el que recibe el comprobante recibe el original. Entonces, si yo tengo una factura original, quiere decir que yo compré. Si yo tengo una factura duplicada, quiere decir que yo vendí. ¿Se entiende? Porque si yo tengo un recibo original, quiere decir que yo pagué. Si yo tengo un recibo duplicado, quiere decir que el ente cobró. No sé si se entiende, pero bueno, va por ese lado el tema de identificar bien, saber si determinada documentación es original o es el duplicado, para saber quién está, de qué lado viene la operación, si el lado del emisor o el lado del receptor. Nosotros siempre nos tenemos que ubicar dentro de la contabilidad del ente. ¿Qué más? La revelación. Pueden haber visto que la revelación puede ser explícita o implícita. Que sea explícita quiere decir que el hecho económico ocurre en el momento que recibo el comprobante, y que sea implícita es que el hecho económico ocurre por comprobantes que ya pude haber recibido con anticipación, por ejemplo. Pero bueno, con el desarrollo del práctico vamos a ir viendo bien cada uno de los comprobantes y qué tipo de variación me genera. ¿Qué tengo? Bien. Vamos a ver acá. Bien. Arranquemos con el trabajo práctico. ¿Qué nos plantea el trabajo práctico? Nos dice, caso 1.
Tarea. En base a la documentación perteneciente a la Agencia de Viajes Caribbean S.A., correspondiente al mes de marzo de 2019, determines cuáles fueron las operaciones o hechos económicos que se han originado y la variación patrimonial contable. Bien, entonces, en base a la documentación que yo tengo, imagínense, ustedes son los contadores de la empresa y tienen que empezar a ver qué tipo de operaciones fueron surgiendo, pero ustedes la única información que tienen es una caja llena de documentos, es decir, de factura, de recibo, de nota de crédito, nota de débito, etc. Y ustedes en base a eso tienen que identificar qué tipo de operación está haciendo el ente. Y en principio puede parecer imposible identificar con un papel qué operación hizo, pero van a ver que sale fácil y que sale solo, siempre y cuando conozcamos los conceptos que por ahí intenté mencionar al principio de este práctico, que hay que tener en cuenta para poder llevar adelante esta resolución. Tenemos el primer punto que dice duplicado de factura por 40.000 pesos por un viaje a Cariló, 3 días con media pensión. Vayamos por parte. Factura. La factura lo que me indica es una operación de compra-venta. Bien, entonces al iniciarme que hubo una relación de compra-venta, por tener la factura, ya ahí me estoy dando cuenta que estamos frente a una compra o una venta. ¿Cómo me doy cuenta si el ente compró o vendió? Y por el tipo de comprobante. Si el comprobante es original, habíamos dicho que cuando el ente tenía el original era porque había comprado, y cuando tenía el duplicado es porque había vendido. ¿Por qué? Porque el duplicado lo hace el que emite el comprobante, sino que es el que emite el comprobante. Entonces, el ente al tener una factura por duplicado, quiere decir que el ente vendió por 40.000 pesos un viaje a Cariló. Entonces, al vender este viaje a Cariló, quiere decir que prestó un servicio. ¿Por qué prestó un servicio? Porque tenemos que la documentación, el ente, perdón, es una agencia de viaje. No es una pavada este dato de agencia de viaje. ¿Por qué? Porque que me diga que es una agencia de viaje me está dando el indicio de cuál es la actividad principal de este ente. Entonces, que el ente tenga una factura por duplicado por 40.000 pesos por un viaje a Cariló, quiere decir que el ente prestó un servicio producto de su actividad principal, que es la de vender viajes. Entonces, entre otras. Entonces, lo que me está dando esta documentación que yo estoy viendo una factura que es duplicada por 40.000 pesos por un viaje a Cariló. Entonces, él me está diciendo que el ente prestó un servicio y que por ese servicio obtuvo un resultado positivo por 40.000 pesos. Y al mismo tiempo incrementó el activo por el mismo valor. ¿Y el activo que incrementó? ¿En qué concepto? ¿Incrementó en caja? Es decir, ¿incrementó en dinero en efectivo? No, porque no ingresó en dinero en efectivo. ¿Cómo me hubiese dado cuenta que hubiese ingresado dinero en efectivo? Porque además de la factura tendría que haber existido el recibo. Como no hay recibo, me está dando el indicio de que ese servicio que yo presté, que el ente prestó en realidad, no se cobró, se va a cobrar más adelante. Entonces, me va a aumentar el activo, pero como un crédito. Va a ser deudores deudas por servicios prestados. Después, más adelante, cuando veamos la clasificación, le vamos a dar un nombre a ese tipo de operaciones. Pero en principio quedémonos con que fue una prestación de servicio, que la variación contable va a ser más activo, producto de ese derecho que va a tener el ente a cobrar, y va a aumentar el patrimonio neto producto de un resultado positivo. Acá dice variación patrimonial inmediata o con posterioridad, era lo que estábamos hablando de revelación explícita o implícita. En este momento yo revelo la información en el mismo momento que recibo la factura. Que emito la factura, porque en este caso la emití. Bien. Punto 2.
original de factura por 12.600 pesos correspondiente a equipos en computación. Habíamos dicho, factura, operación de compra-venta, original, el ente recibió esa factura, no quiere decir que el ente la emitió. Entonces, si el ente recibió esa factura fue porque compró equipos de computación. Entonces, tener una factura original es por compra de, en este caso, de equipos de computación, en este caso pongamos una computadora. ¿Cómo sería la variación patrimonial en este caso? Aumenta el activo y en contrapartida me va a aumentar el pasivo. ¿Por qué? Porque no la pagué. Porque si no también tendría que tener un recibo original donde mi proveedor me manifiesta que le pagué. Como no me manifiesta que le pagué, no tengo manera de saber si esa compra, en realidad esa compra no la pagué, la voy a quedar debiendo, por ende me aumenta el activo, también me va a aumentar el pasivo porque todavía tengo el derecho de pagar esa computadora. Más. Tercero, recibo, el duplicado de recibo por un importe de 20.000 pesos a cuenta de un viaje con destino a Punta Cana. Bien, muchas cosas. Recibo. Recibo quiere decir que pagué o que cobré. Si es duplicado, quiere decir que lo emití yo. Si yo emito un recibo, quiere decir que recibí dinero, por ende cobré. Entonces, en este tipo de operación, al ente le está ingresando 20.000 pesos. ¿En concepto de qué? A cuenta de un viaje con destino a Punta Cana. El ente en este caso está recibiendo un adelanto, un anticipo de un cliente para el día de mañana yo le preste un servicio que va a ser un viaje con destino a Punta Cana. Y en caso que no se lo preste, tengo la obligación de devolverle el dinero. Entonces, lo que voy a tener acá es un cobro, un anticipo del cliente. Y en cuanto a la variación patrimonial, me va a aumentar el activo y en la misma proporción me aumenta el pasivo porque tengo la obligación de a ese ente darle ese viaje con destino a Punta Cana y en caso que no se lo dé, tengo la obligación de devolverle los 20.000 pesos que me dio. Ahora bien, tengo una nota de crédito, duplicado una nota de crédito comercial. Nota de crédito. Nota de crédito. ¿Cuándo surge una nota de crédito? Una nota de crédito surge cuando hay una anulación en las facturas. Esa anulación en las facturas puede ser por una devolución o por una anulación total. Que yo tengo un duplicado de la nota de crédito quiere decir que el ente emitió esa nota de crédito. Entonces, puede ser, y vayamos a punto 1, donde yo recibí, en realidad presté ese servicio por 40.000 pesos, supongamos que por esos 40.000 pesos, yo al cliente, no sé, se me ocurrió hacerle una bonificación, hacerle un descuento. Entonces, yo lo que tengo que hacer es emitirle una nota de crédito diciéndole que dicho viaje no le va a salir 40.000 pesos, sino que le va a salir 39.500. Entonces, para yo poder decirle a eso a mi cliente en manera de documentación respaldatoria, en manera de comprobantes, lo que tengo que hacer es emitirle una nota de crédito por esos donde le voy a estar manifestando el descuento de los 500 pesos. Entonces, el tipo de operación o hecho económico va a ser una bonificación, un descuento otorgado sobre la operación número 1. ¿Y qué tipo de variación patrimonial va a ser? Y sencillo, voy a tener menos activo. ¿Por qué voy a tener menos activo? Y porque voy a recibir menos dinero, en realidad. No voy a recibir 40, sino que voy a recibir 39.500. En ese caso no me lo había pagado, era un crédito que el ente tenía, es decir, era un derecho a cobrar que el ente tenía por 40.000. Ahora ese derecho no va a ser más de 40.000, va a ser menor, va a ser de 39.500. Por ende, me va a disminuir el activo y va a disminuir el patrimonio neto producto de un resultado negativo, que vendría a ser como una reducción de ese resultado positivo. No voy a ganar 39, no voy a ganar 40, voy a ganar 39.500. Entonces tengo que llevar esa ganancia de 40 a 39.500. Si voy muy rápido, me dicen.
5, contrato de alquiler, por el local, propiedad de Atenas SRL, por 36 meses, por 10.500 pesos mensuales. Bien. Yo tengo un contrato de alquiler, este punto a mí me gusta explicarlo de esta manera. El simple contrato de alquiler no me dice nada. Es decir, sí, me dice que el ente está contratando un alquiler. Por ende, vamos a ir poniendo que el ente alquila un inmueble de tercero. En cuanto a variación patrimonial, pasa lo siguiente. Muchos de ustedes alquilan y sabrán cómo es. Ustedes, del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al mes, del 1 al 10, dependiendo de la inmobiliaria, tienen que pagar el alquiler de ese mes. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Hoy, 10 de abril, yo hoy 10 de abril ya pagué el alquiler del mes de abril, es decir, los alquileres se pagan al mes adelantado. Yo hoy pago lo que voy a consumir durante todo el mes. En los primeros días de mayo voy a pagar todo el alquiler de mayo, los primeros días de junio voy a pagar el alquiler de todo el mes de junio. Es decir, eso es pagar a mes adelantado. A mes vencido, quiere decir que yo hoy pagaría lo de marzo, los primeros días de mayo pago lo de abril, los primeros días de junio pago lo de mayo. Eso sería mes vencido. Los alquileres se pagan a mes adelantado. Entonces, al pagar a mes adelantado, ¿qué hago? Yo, en el momento que lo pago, voy a generar una disminución de mi activo, porque pago el alquiler, tengo menos activo, porque tengo menos dinero en efectivo, porque se me disminuyen esos 10.500 productos del pago del alquiler, y al mismo tiempo voy a tener otro activo, porque voy a tener el derecho a utilizar el inmueble por el alquiler que ya pagué durante ese mes. Que ese derecho se me va a ir consumiendo día a día, que vaya transcurriendo el mes de alquiler. Cosa que el último día de ese mes, yo ahí voy a tener un resultado negativo por el alquiler consumido durante ese mes. ¿En contrapartida con qué? En contrapartida con el derecho a utilizar el bien, con el derecho a utilizar el inmueble alquilado, que era ese activo que me va a disminuir. No sé si se entiende. Pero acá, este es el Excel del otro profesor, había hecho una línea de tiempo que está muy buena. Primer caso. Si pagamos, vamos con este primero. Si pagamos el alquiler mensual a mes adelantado, es lo habitual, tendremos. Hoy se firma el contrato, ¿no? En los primeros días, del 1 al 5, pongamos, se paga el alquiler. Entonces, al pagarse el alquiler al mes adelantado, me aumenta el activo, que es ese derecho que yo tengo a utilizar el inmueble alquilado, y me disminuye el activo, que es el dinero en efectivo que se me va por el pago del alquiler. Pasado el mes, el derecho que tenía acá, el activo que me aumentó acá, lo tengo que disminuir porque ya no tengo más derecho a utilizar el bien, porque ya se me terminó el mes, y voy a tener un resultado negativo por el consumo de ese alquiler durante ese periodo. Eso puede ser una opción. Una otra opción, la que habíamos dicho, que no es lo que pasa por lo general, es pagar el alquiler a mes vencido. Entonces, firmo hoy el contrato, no pasa nada. A fin de mes, voy a tener un resultado negativo por el consumo del alquiler y un pasivo porque debo ese alquiler, que lo voy a pagar en los primeros días del mes siguiente, en este caso, abril. Que ahí sí voy a tener menos activo porque pago el alquiler y menos pasivo porque yo no voy a tener más la obligación de pagar, no voy a tener más esa deuda porque la estoy cancelando. El alquiler, esas son las dos maneras de verlo. Y está bueno que lo vean así porque tienen cómo serían las variaciones patrimoniales en los distintos tipos en las distintas partes del ejercicio en base a qué modalidad se adopte. El chat, ¿qué nos dice el chat? Que se entiende, dice el chat. Bien. Entonces, acá, supongamos que el contrato de alquiler acá no nos dice nada. Sí, veamos bien acá yo lo que yo veo es un contrato. El contrato no me dice si se paga, si no se paga, si lo debo, si no lo debo, es el contrato.
El contrato el único indicio que me da es que se alquiló un inmueble. Para que yo vea si se pagó o no se pagó, si lo debo, si no debo, ahí tienen que aparecer recibos, facturas y demás. Por ende, no tengo ahí ninguna variación inmediata, ninguna variación explícita. Ahora nos dice que en el punto 6 tenemos una nota, un original de nota de débito por 1.200 pesos. La nota de débito, por lo general, se envía para informar que la deuda aumentó, qué sé yo, producto de intereses, cualquier cosa. En este caso, nosotros al tener un original quiere decir que nos enviaron una nota de débito a nosotros. Supongamos que nos aumentó, no sé, el equipo de computación. No vale más 12.600, sino que porque no lo pagamos, ahora nos va a valer 13.800, 1.200 pesos más. Entonces, este tipo de operación puede suceder que sea porque hubo un error en la facturación, nos aumentó por el interés, etc. Acá lo que vamos a tener es que me aumenta el activo, porque yo ahora el bien lo voy a tener valuado por un valor mayor, no lo voy a tener más valuado por 12.600, sino que lo voy a tener valuado por 13.800, y al mismo tiempo me incrementa el pasivo porque no debo más 12.600, sino que ahora empiezo a deber 13.800. Bien. El 7, nota de crédito original. Hoy había recibido una duplicada, y ahora una original. Hoy tenía una duplicada, quiere decir que la había emitido yo, ahora tengo una original, quiere decir que al ente le realizan las bonificaciones. El ente tiene un descuento. Supongamos que el mismo que nos aumentó los equipos de computación en la operación anterior, ahora nos hace un descuento por 2.000 pesos. Supongamos que es una operación recibida de ese punto. ¿Qué tipo de variación patrimonial vamos a tener? Vamos a tener que tenemos menos activo, porque ahora ese bien va a estar valuado en 2.000 pesos menos, pero también voy a deber 2.000 pesos menos. Por eso también va a disminuir el pasivo. Bien. Operación 4. Nota de crédito bancaria correspondiente al Banco de la Nación Argentina. Acá la nota de crédito, nota de débito y nota de crédito puede ser comercial o bancaria. Cuando son comercial, es lo que explicamos hasta recién, y cuando son bancarias, quiere decir, la nota de crédito bancaria, el banco, las notas de crédito siempre las emite el banco, las bancarias siempre las emite el banco, y cuando es una nota de crédito, quiere decir que yo fui y deposité dinero en efectivo en el banco, entonces el banco me da esa nota de crédito, boleta de depósito, pueden verlo en algunos libros, donde es el comprobante de que yo deposité ese dinero. Y si es una nota de débito bancaria, es la forma que tiene el banco en decirme que, no sé, me cobró los gastos de mantenimiento de cuenta, etcétera, que decir que el banco directamente me los descuenta de mi cuenta corriente como manera de cobrarme. Y eso lo notifica a través de una nota de débito. Pero en este caso, nota de crédito, quiere decir que deposité dinero en efectivo. Acá lo que tengo es que tengo activo de un lado y lo paso a otro lado. Es decir, tengo dinero en efectivo, lo saco de dinero en efectivo, lo saco de mi caja y lo pongo en una entidad financiera. Lo pongo en el banco, es decir, pasa a estar en un lado en el otro. Es decir, me modifica la composición del activo, no la magnitud, sino que va a disminuir el activo, va a volver a aumentar ese activo. Ahora bien, el punto 9 dice que tengo el recibo original de la inmobiliaria por el local comercial donde funciona la agencia. Acuérdense que en el punto 5 tuvimos el contrato, bueno, ahora tengo el recibo original. Que yo tenga el recibo original, ¿qué quiere decir? Que pagué ese alquiler. Entonces, ese recibo original por los 10.500 pesos va por el pago de ese alquiler. ¿Cuál va a ser el tipo de variación patrimonial? Voy a tener, dependiendo, puede ser que si yo, acá este práctico está resuelto como que yo pago el alquiler a mes vencido. Entonces, si yo lo pago a mes vencido, ahora voy a tener este tipo de variación patrimonial. Si yo lo hubiese pagado a mes adelantado, voy a tener esta variación patrimonial. Y luego que transcurre el mes, voy a tener. Entonces,
En este caso, supongamos que fue a mes vencido, voy a tener menos activos porque voy a tener el dinero en efectivo que se me fue, menos, y la deuda ya no la voy a tener más. En este caso, que vemos que aparece la flecha, hacer el reconocimiento del resultado, que voy a tener la deuda del alquiler y el resultado negativo por el uso. Duplicado de factura y duplicado de recibo por 130.000 pesos correspondiente a un viaje a uso para 2 personas. Bueno, acá el ente prestó un servicio, que lo veo con la factura, que es ser duplicado, quiere decir que lo hizo el ente, y al mismo tiempo lo cobró. ¿Por qué? Porque aparece el recibo. Entonces, va a ser una prestación de servicios cobrada en efectivo. La variación patrimonial va a ser un aumento del activo, porque aumenta la caja, es decir, aumenta el dinero en efectivo que ingresa, y al mismo tiempo se genera un resultado positivo por ese tipo de operación, por esa venta de ese viaje, por la prestación de ese servicio. El último contrato social de Caribbean S.A. quiere que nos representa la constitución de la sociedad. El contrato social es la documentación que respalda la constitución de cualquier tipo de sociedad. La variación patrimonial ya la vimos en otros ejercicios que vimos anteriormente, va a ser incrementa el activo y aumenta el patrimonio neto. ¿Por qué incrementa el activo? Porque los socios van a tener que hacer un aporte, lo hayan hecho o no lo hayan. Si lo hicieron en el mismo momento que hicieron el contrato social, el activo está representado, por ejemplo, por dinero en efectivo, y en caso de que no lo hayan hecho, tienen el compromiso de hacerlo, por eso el ente va a tener un derecho a recibir ese aporte. Con lo que respecta a este trabajo práctico, nada más. No sé si hay consultas. Me pregunta Claudia si el tema de alquiler se va a aclarar, si es a mes vencido o a mes adelantado. Sí, se va a aclarar. En caso de que sea necesario, se aclara. Y si no se aclara, pregunten que se lo vamos a responder. No sé si queda alguna duda. Si no hay ninguna duda, les agradezco a todos por quedarse hasta el final. Somos 96, que va a quedar para el recuerdo. No se vayan todavía, que les voy a sacar una foto. Perdón, una tontería. Pero bueno, agradecerles. Te dice, no entendí muy bien por qué en el primer caso es R. Espera, que están llegando muchas preguntas juntas. Me he vencido. Voy a ir respondiendo una pregunta. Con respecto a los legajos, no, ya dije cómo iba a pasar asistencia. Con respecto a los test de lectura, van a ir entrando en base a los contenidos teóricos que van a ir viendo semana a semana. Cada teoría va acompañada de su posterior test de lectura. No entendí muy bien por qué en el primer caso es R. No sé a qué te referís, si podés reformular la pregunta. Y Juanpa me dice, la pantalla, 2 segundos. ¿Qué quiere decir la pantalla 2 segundos? No entendí tampoco. Si pueden replantearme esas preguntas. ¿Por qué es resultado? ¿Por qué es resultado? ¿Por qué es resultado? A ver, ¿qué es lo último que di? El último punto, el del contrato social. El primero. El primero, porque el ente presta un servicio. Es como que hace una venta, lleva a cabo su actividad principal. Es un resultado positivo, es una ganancia que tiene por llevar adelante su actividad principal. Vende un viaje y por esa venta va a obtener una ganancia, una renta también. El Excel también está en NAO 24, está todo lo que vimos recién está todo en NAO 24, y para que lo vayan viendo
están cargadas las clases, así donde estoy yo hablando, donde está también Iván hablando, y también están las clases donde está subido el material únicamente, donde tienen la suerte ahí de no escucharnos a nosotros y de poder ir viendo los prácticos lo que realmente necesitan y ir directamente a esa parte. Bueno, desde ya, muchas gracias por quedarse hasta el final, son 2 horas sentado delante de una computadora, no debe ser nada fácil para ustedes, así que bueno, agradezco y valoro mucho la predisposición de ustedes y el aguante. Así que bueno, me queda pendiente a mí ver el tema voy a hacer el test de lectura, no, perdón, voy a hacer el punto en el foro voy a abrir el hilo en el foro para que pongan las consultas para la clase que viene, que va a ser el viernes que viene a las 10 de la mañana. Y bueno, muchas gracias, que tengan felices Pascuas para los que festejan las Pascuas, y bueno, que tengan buen fin de semana y cuídense. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.